Hola amigos, bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de Laravel. Mi nombre es Ernesto Oliverio. El día de hoy vamos a ver lo que son las migraciones en Laravel. Las migraciones en Laravel consiste en tener una clase PHP en la cual yo estructure mi tabla de base de datos. Esto se hace con el afán de darle independencia, es decir, si yo tuviera una base de datos trabajando en MySQL y me dicen que el proyecto lo migre desde cero a una base de datos Postgres, entonces yo automáticamente lo que hago es simplemente migrar, ejecutar un comando y automáticamente toda mi estructura se iría a la nueva base de datos. Entonces, para crear las migraciones yo puedo ejecutar este comando de aquí, php artisan make migration, el nombre de la migración y dos comodines. Estos comodines son create y table. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Create me hace una sentencia de creación de tabla y table me hace una sentencia de alter table. También yo puedo crear una migración y a través de un modelo. Yo creo un modelo de base de datos y automáticamente le digo qué migración va a llevar. Cuando yo tengo las migraciones configuradas, pues yo ejecuto el comando php artisan migrate. Entonces, para poder realizar las migraciones, yo ejecuto comandos, hago las migraciones y automáticamente ya estas se van a la base de datos. Bien, empecemos. Para lo cual yo puedo ejecutar lo que es Laravel, las migraciones. Me voy a la documentación de Laravel para ver lo que son las migraciones y aquí tengo los diferentes tipos de columnas que puedo utilizar. Entonces, ¿cómo yo veo para crear una migración? ¿Cómo la hago? La es sencilla, la hago de la siguiente manera. Pongo php artisan make migration, create roles, va a ser una sentencia de crear roles, menos create igual roles, porque así se llama mi tabla en la base de datos. Entonces el ejercicio que vamos a hacer nosotros en primera instancia va a ser roles y usuarios. Vamos a trabajar con esas tablas dependientes. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es ejecutar la migración. Cuando yo ejecuto la migración, vamos a abrir aquí para que vean qué es lo que pasa. Automáticamente se me genera un archivo en la carpeta database en el subdirectorio migration. Ahí se generó el archivo create roles. Ese archivo ya tiene por defecto dos columnas. Este increments id significa el pk. Para él el pk es autoincrementable, es un entero. Y tenemos las fechas de tiempo. Estas fechas de tiempo vienen a ser lo que son fechas de creación y fechas de eliminación. Entonces veo también que hay dos archivos creados, el users y el password reset. Entonces son tablas que también se van a crear, que son las que hacen funcionar el scaffolding que vimos en la clase anterior. El scaffolding lo tenemos hasta el momento así, que es el login y el registro, pero no lo tenemos funcionando aún. Entonces vamos nosotros a proceder a crear las columnas de mi tabla roles, para lo cual primero a usuarios, vamos aquí, tenemos los roles y creamos. Pongo table, hago una de tipo string, le digo que se va a llamar, que es el nombre, name. Por defecto la convención me permite programar en inglés. Eso no significa que yo no pueda programar en español, lo puedo hacer, pero debo tener en consideración esta parte. El framework está hecho para programarlo en inglés y que todo mi desarrollo esté en inglés. Entonces pongo name y le digo que sea de 50 caracteres, punto y coma. Y voy a ejecutar que sea único. Al ponerle esta variable automáticamente él va a validar que sean unique key, es decir, que si yo tengo el rol administrador no puede haber otro rol administrador, con el nombre administrador, perdón.
tengo el description, le digo que sea de 150 caracteres y le voy a decir que este sí puede ser nulo. Digo que sea nulo. Y esta fecha aquí es lo que me hace fecha de creación y fecha de actualización. Esa automáticamente las maneja el sistema. Tengo aquí lo que es table. Y voy a añadir lo que es lo típico. Cuando yo trabajo con un CRUD o trabajo con elementos, tengo actualización, eliminación y creación. Entonces, para eliminar, yo necesito el soft delete. El soft delete es simplemente una columna llamada delete at, que es la fecha de eliminación. Entonces, de esta manera yo pongo campo string de 50 caracteres. Vamos a ver qué tiene usuarios. Usuarios me dice que es un string, un nombre. Vamos a ponerle que el nombre no vaya a ser más allá de 100 caracteres. El email no va a haber un email de más de 100 caracteres. El password, bueno, lo vamos a dejar ahí porque me encripta la contraseña. Entonces vamos a ver acá el password reset. Le vamos a decir que el email también no puede ser más de 100 caracteres. Y el token que me genera tampoco excede los 100 caracteres. Entonces con esto ya tengo especificado mi estructura. Entonces ahorita faltaría accionar lo que es a usuarios con roles. Entonces ya vamos a ver esa relación, cómo haría esa relación yo. Pero para eso vamos a utilizar la sentencia de alter table. ¿Por qué? Porque quiero explicarles cómo funciona después de haber creado una tabla, cómo ir a alterar esas tablas. Entonces, si yo ejecutara ahí directamente, voy a verificar que en la base de datos no haya nada. Aquí curso del Laravel. Y yo lo que hago es ejecutar el comando php artisan migrate y doy enter. Automáticamente esas tres tablas se vienen acá. Pero ojo, yo tengo una cuarta tabla llamada migration, pues esta me la crea el sistema. Ya lo que es el framework me crea esta tabla. ¿Qué tiene esta tabla internamente? Pues esta tabla internamente lleva como una especie de bitácora de todas las migraciones que se han realizado. En este caso se ha realizado la migración de usuarios, password y roles. Bien, con esa migración realizada ya podemos observar de que yo puedo realizar las diferentes transacciones. También hay diferentes comandos de migración. Tenemos también, pongo artisan para poder ver esas migraciones y tengo estos comandos. Install si quiero simplemente crear la tabla migration. Refresh si quiero volver a correr todas las migraciones. Reset si quiero hacerle un rollback a toda la base de datos. Rollback si yo quiero ejecutar la última migración, hacerle un rollback. Es decir, que si yo alteré una tabla por algún motivo y justo esa alteración no iba o me equivoqué en ese tipo de alteración, entonces yo lo que hago es ejecutar un migrate rollback. Y status, pues él me presenta cómo se encuentran las migraciones hasta el momento. Estos son los 5 comandos que representan las migraciones. Entonces, para poderlo ejecutar simplemente sería php artisan, como siempre, migrate, y la acción ejecutar. Si yo pusiera, por ejemplo, reset, vamos a ver qué hace reset. Reset me dice que hace un rollback a todas las migraciones. Pues ahí lo que hace es limpiar todas las tablas y dejarlas en cero. Si yo voy a ejecutar aquí en migración, pues migración veo que está vacía. Tengo aquí lo que son las tablas y estas son las acciones a ejecutar. Como yo ejecuté el reset, pues él lo que hace es eliminar dichas tablas. Si yo volviera a ejecutar lo que es el comando de migrate, me va a dar problema porque ya no me daría ningún problema porque ya está hecho un rollback previo. Entonces eso es lo que hace las migraciones.
Las migraciones me ayudan siempre a poder realizar o importación de datos hacia la base o hacerle rollback a dichos datos, con el afán de facilitarme el trabajo y no tener que eliminarlas manualmente. Pero eso sí, tenemos que tener siempre en cuenta que las migraciones, al igual que en base de datos estoy trabajando de manera manual, siempre van de menos a más. Es decir, que yo tengo que crear las relaciones de tablas. Yo no puedo eliminar una tabla padre sin antes eliminar sus hijos. Entonces eso debemos de tener en cuenta al momento de programar nuestras migraciones. ¿Dónde está eso? Pues en el down. Lo que yo programo en el down pues es la ejecución que se levanta cuando yo ejecuto un comando de rollback o de reset. Entonces tenemos aquí el usuario, pues ahora vamos a crear una migración de alter. Ponemos aquí mi make migration y le ponemos aquí alter user. Vamos a alterar los usuarios. Menos table users. Creo que ahí se llama nuestra tabla. Damos enter y se crea un nuevo alter table. En este alter table simplemente vamos a añadir un campo que es el de la FK. Le pongo table, le digo que es de tipo integer y le digo que este va a ser el role ID. Por convención, el FK siempre es la tabla en singular y acompañada del sufijo --ID. Entonces le digo que sea de tipo sin signo, es decir, que sean positivos, un signet, y vamos a especificar nuestra llave foránea. Para especificar llaves foráneas sería de la siguiente manera: foreign ¿cuál es mi llave foránea? Role ID, que hace referencia a la columna ID en la tabla on roles. Entonces yo aquí ya tengo especificado que el role ID hace referencia a la tabla ID, a la columna ID en la tabla roles. Simplemente ya con eso tengo mi migración realizada. Lo que hago acá simplemente es ejecutar otra vez PHP Artisan Migrate. Me dice que foreign está mal escrito. Vamos a ver. La razón era al revés, gn. Procedo a crear otra vez. Y se creó ya mi migración alter user. Alter user lo que hace es especificarle. Vamos a verificar en base de datos. Yo tengo aquí users. Me dice que users tiene un campo llamado role ID, un campo nuevo que no estaba considerado en la primera migración, y automáticamente ya tengo lo que son la estructura. Vamos a ver la estructura de la tabla. Me dice que el role ID representa a lo que tiene una relación de tabla. Tiene una relación de tabla que es un signet. Se relaciona con la tabla roles. Vamos viendo aquí las diferentes relaciones, relation view, y digo que tengo la relación role ID hacia la tabla roles con la columna ID. Entonces así veo que ya automáticamente él me ha creado las relaciones. Entonces, como yo tengo aquí mi funcionalidad ya hecha,
Yo aquí tengo mi curso de Laravel y automáticamente en el proyecto ya deberíamos podernos registrar. Pero ojo, me está diciendo él que el registro de los usuarios tengo una nueva columna que se llama Role ID y yo no tengo especificado dicho rol. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es especificarle hacia qué rol voy a grabar. Entonces manualmente, de momento, vamos a crearle un rol nuevo en nuestra base de datos. Entonces le digo, un rol nuevo, vamos a hacer una sentencia insert. Le digo que el rol se va a llamar admin. Vamos a poner aquí administrador. Aquí la fecha de creación, le ponemos 6. Acá también le ponemos 6. Y ejecutamos. Ya se insertó el rol 1, que es el administrador. Entonces, en nuestro código, de momento, para que pueda funcionar lo que es el registro de usuarios en Laravel, yo tendría que especificarle a mi controlador de registro, que es el que hayamos visto en la tercera clase, perdón, cuando vimos la estructura, es al registro que vemos aquí, especificarle el nuevo atributo. El nuevo atributo de creación va a ser role ID. Aquí yo tengo una función de crear y yo simplemente voy a poner aquí role ID. Y le digo al role ID que va a ser 1 por defecto. Entonces de esa manera yo ya creo mi usuario. Estamos viendo aquí, estoy usando unas sentencias de Eloquent que ya la vamos a ver en la siguiente clase. Pero de momento este es el atributo que vamos a modificar para que pueda funcionar nuestro código. Entonces procedemos a ver nuestro registro e ingreso. Digo que voy a ingresar al administrador. Se va a llamar admin. El correo va a ser admin@gmail.com. Le he ingresado una clave, le voy a poner el 1 al 6. Y registramos. Entonces me dice que el role ID no existe. Vamos a ver qué está sucediendo. Admin, username, role ID. Eso es perfecto. Tengo que tenemos un problema con el rol. Entonces esto significa que aquí el modelo usuario, tengo que especificar aquí la nueva columna que se llame role ID. Volvemos a lanzar la migración y ya estoy creado. Entonces ya él automáticamente me ha creado el usuario. Entonces la siguiente clase vamos a ver lo que son los modelos y los atributos que hemos modificado ahorita para que los podamos entender de una mejor manera. Entonces la clase ahorita consistió en simplemente hacer una migración y hacer funcionar nuestro login. Como alteramos lo que es los usuarios, esa alteración de usuarios que hemos dado es la que hace que tuvimos que modificar dos atributos que todavía no conocíamos, que es el field label, y aquí en el registro controller que le agregamos la columna por defecto. Entonces la siguiente clase vamos a verificar ya los modelos y empezaremos a trabajar con rutas y controladores. Esa ha sido la clase por hoy, espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase para trabajar con lo que son las rutas y modelos. Gracias.